¿Te has preguntado cómo el colapso económico de Europa podría afectarte? ¿Qué pasaría si los precios se disparan o las oportunidades laborales desaparecen? Hoy vamos a desmenuzar este tema crucial que impacta a todos. Hablemos del colapso económico de Europa. No es solo un asunto de economistas, nos afecta a todos. Si quieres entender cómo la economía global influye en tu vida, quédate hasta el final y no olvides suscribirte al canal. Empecemos. ¿Qué está pasando en Europa? Primero, déjame preguntarte algo. ¿Te has fijado en las noticias últimamente? Crisis energéticas, inflación galopante, deuda descontrolada. La lista sigue y sigue. Los países europeos parecen estar en una montaña rusa económica, y lo peor es que no hay señales de que se detenga. La guerra en Ucrania ha hecho estragos. Los precios de la energía se han disparado y en consecuencia los costos de vida han aumentado. ¿Y tú qué harías si tu salario ya no alcanza para lo básico? La realidad es que muchas familias están lidiando con esta angustia día tras día. Al mismo tiempo, la incertidumbre política también juega un papel crucial. Gobiernos inestables y elecciones constantes generan un clima de tensión. ¿Qué futuros pueden prever los ciudadanos si no saben quién liderará su país en los próximos meses? Es una espiral peligrosa. Los conflictos internos entre los países de la Unión Europea también están intensificando la crisis. Las diferentes posturas sobre cómo manejar la crisis migratoria, por ejemplo, han creado fricciones que dificultan una respuesta unificada ante los problemas económicos. La falta de cohesión en momentos de crisis pueden ser devastadoras. ¿Qué pasará si no logran resolver sus diferencias a tiempo? La bomba de la inflación. Ahora, hablemos de la inflación. ¿Recuerdas esos días cuando podías llenar el carrito de compras sin arruinarte? Esos días parecen ser un sueño lejano. La inflación está disparada. En países como Alemania y Francia, los precios de alimentos y servicios han subido como la espuma. La inflación no es solo un número en un gráfico, es el precio de la leche, el pan y la gasolina, que ahora cuesta más. ¿Y qué pasa con los salarios? Muchos trabajadores sienten que sus sueldos no están a la par con el aumento de precios. Esto crea un círculo vicioso, menos poder adquisitivo, menos consumo y así la economía se contrae aún más. Los economistas advierten que esta inflación no es solo una fase. A medida que las empresas enfrentan costos más altos, es probable que sigan trasladando estos costos a los consumidores. Así que, ¿te imaginas lo que significa eso para los ahorros de las personas? Cada vez es más difícil ahorrar y planear el futuro. Y si miramos más allá, la inflación también tiene un efecto desastroso en la inversión. ¿Quién querría invertir en un entorno donde el dinero pierde su valor tan rápidamente? La incertidumbre hace que muchos se muestren cautelosos, lo que puede llevar a una desaceleración en la creación de nuevos negocios. Así que, cada vez que ves un nuevo negocio cerrar sus puertas, piensa en cómo la inflación puede estar jugándole una mala jugada en toda una generación. Antes de seguir, si te está gustando este contenido, dale un like. Tu apoyo es clave para seguir creando más videos como este. Ahora continuemos. La dependencia energética. Otro tema caliente es la dependencia energética. Europa ha dependido de Rusia para sus suministros de energía durante años. Pero con la guerra, el suministro se volvió incierto y los precios se dispararon. ¿Te imaginas cómo se sienten los ciudadanos europeos al ver sus facturas de luz? Es un verdadero desastre. Los países europeos intentan diversificar sus fuentes de energía y están apostando por energías renovables. ¿Pero será suficiente para evitar un colapso total? La transición es vital, pero lleva tiempo y ese es un recurso escaso. El cambio climático también presiona a los países para acelerar su transición energética. La pregunta es, ¿podrán equilibrar la necesidad de energía asequible con las metas de sostenibilidad? Si llega un invierno severo y no hay suficiente gas para calentar hogares, la crisis podría ser catastrófica. Algunos gobiernos están considerando reactivar plantas de energía de carbón, una decisión difícil, pero ¿qué alternativas tienen? La falta de opciones puede llevar a decisiones que contradicen las metas ambientales. Un dilema complicado. La carga de la deuda. Y no olvidemos la deuda. Muchos países europeos tienen niveles de deuda alarmantes. Italia y Grecia son ejemplos emblemáticos, pero no los únicos.
Esa deuda limita la capacidad de los gobiernos para invertir en crecimiento y asusta a los inversores. ¿Quién querría arriesgar su dinero en un continente tan valiente? La deuda es un monstruo que se alimenta de la inacción. Cada año los gobiernos piden prestado para cubrir déficits, empeorando la situación. Sin un plan claro para reducir esta carga, ¿quién garantiza un futuro estable? El creciente interés de la deuda significa menos recursos para programas sociales, educación e infraestructura, creando un ciclo vicioso que frena el crecimiento. ¿Qué hacer? Se requieren decisiones valientes y audaces. Algunos economistas sugieren crear un fondo común en la Unión Europea para ayudar a los países con mayor carga de deuda. ¿Te imaginas que los países más fuertes respalden a los más débiles? Sin embargo, esta idea no es bien recibida por todos, ya que la desconfianza puede obstaculizar la cooperación. La crisis social. Todo esto no solo afecta a la economía, también hay un efecto social. La frustración y el descontento están en aumento, con protestas por el costo de vida que se vuelven comunes. ¿Sabías que en algunos países hay movimientos que piden cambios radicales? La gente está cansada, y eso es un caldo de cultivo para la inestabilidad. En Francia, las huelgas son parte del paisaje. Los ciudadanos demandan mejoras económicas y un cambio en la toma de decisiones. Si las manifestaciones escalan a la violencia, las repercusiones serían devastadoras. Eso es preocupante en un conflicto que ha vivido guerras y conflictos. La última cosa que Europa necesita es una nueva ola de violencia social. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los ciudadanos por su futuro? La historia muestra que el descontento social puede traer cambios, pero también caos. Europa está caminando sobre una cuerda floja. El papel de las redes sociales es crucial. Plataformas como X y Facebook permiten que la información se difunda rápidamente, organizando a las personas en un abrir y cerrar de ojos. Un pequeño grupo de descontentos puede convertirse en una multitud en poco tiempo. ¿Quién puede prever cómo esto afectará la estabilidad política en Europa? El futuro, ¿una esperanza o un desastre? Entonces, ¿qué nos espera? Algunos creen que Europa necesita una reforma radical, mientras que otros piensan que la recuperación es posible, pero requerirá esfuerzo. Si se toman las decisiones correctas, Europa podría volver a ser un líder en innovación y desarrollo. Pero, ¿serán suficientes para evitar el colapso? La historia nos enseña que los cambios no son fáciles. Las medidas de austeridad del pasado han dejado cicatrices. ¿Realmente aprenderán de sus errores? En medio de esta incertidumbre, la resiliencia es clave. Los europeos han enfrentado crisis antes y han salido adelante. La unidad y colaboración serán esenciales. Y no olvidemos el papel de los jóvenes, que están alzando la voz por un futuro sostenible y justo. ¿Podrían ellos marcar la diferencia? La energía de esta nueva generación puede ser el impulso que Europa necesita para cambiar el rumbo. Así que, amigos, el colapso económico de Europa no es solo un titular alarmante, es una realidad compleja que todos debemos entender. La inflación, la dependencia energética, la deuda y la crisis social son solo algunas de las piezas de este rompecabezas. La situación es compleja, pero informarnos es el primer paso para entender lo que viene. Hasta la próxima.